abre las puertas al capital extranjero sin límites, sin requisito mínimo de inscribirse. Y por otro lado, le vamos a decir a un conjunto de empresas peruanas, tú no puedes trabajar, ¿no? Hay que cuidar ese balance, porque podemos terminar extranjerizando completamente la industria de la construcción. Aquí el arquitecto Salaverry, un hombre que ha dedicado su vida profesional a la construcción, y sabe lo que significaría eso. Desplazar las empresas peruanas para que vengan, como han venido un montón de empresas bambas, ¿sí o no? Han venido un montón de empresas bambas, españolas, argentinas, o sea, de diversas partes del mundo, ¿no? Y se presentan acá porque son extranjeras como si fueran el no plus ultra, pero la verdad han terminado estafando a la gente. Entonces, ¿cómo está el Hospital Lorena del Cusco si no está parado? Ejemplo, ¿no? Entre otras cosas más. Un montón de estas empresillas, ¿no? Como son extranjeras hay que rendirles culto. Como hablan inglés, muy bien. No, señor. La verdad es que ha habido mucha trafa en eso, mucha licencia abierta. Y ahora con ese decreto legislativo, peor todavía. Porque ahora, antes por lo menos tenían que inscribirse en el registro de contratistas, ahora ni eso. De frente se presentan. Y como no van a encontrar competencia en las nacionales, bueno, van a barrer, ¿no? Eso es lo que yo veo. Entonces, esto implica que el ingeniero peruano, en lugar de ser contratado por una empresa directamente, ahora va a ser subcontratado del subcontratista. Fíjese la implicancia que estas cosas tienen, ¿no? En el transcurso de un proceso de desarrollo del país, no solamente en la mirada corta de una coyuntura, ¿no? Sino estoy pensando en eso, señor presidente, porque una cosa es que una empresa haga una obra directamente, o la contraten para tal cosa, y otra cosa es que sea subcontratista o subcontratista, porque al final estas empresas de campanillas que vienen terminan subcontratando, ¿no? Se atraen nada más que el logo, ¿no? Y terminan subcontratando al solo barato. Eso es lo que ellos quieren. Eso sí llamó la atención de que debemos revisarlo a la luz de este mismo proyecto, porque no se nos pase el tema, porque si no, realmente vamos a estar en un problema. Gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. Congresista Beteta. Me pide una interrupción el congresista Becerril, presidente. Congresista Becerril. Sí, presidente. Solamente para invocar a todos los colegas de esta Comisión de Constitución de que en vista de que las otras instituciones que deberían luchar contra la corrupción, Ministerio Público, Poder Judicial, de verdad deja mucho que desear, y yo creo que el mensaje de este Congreso tiene que ser un mensaje, digamos, fuerte, frontal, de lucha contra la corrupción. Este Congreso, presidente, tiene que caracterizarse por no transar ni con la corrupción, ni la grande, ni la mediana, ni la pequeña. Corrupción es corrupción, porque si una empresa pequeña es corrupta porque hasta ahí le alcanza, digamos, puede llegar. Pero si esta empresa sería una mega empresa, obviamente que igual va a ser corrupta, presidente. El mensaje del Congreso tiene que ser clarísimo en ese tema. Gracias. Gracias, colega. Para que continúe el congresista Beteta. Gracias, presidente. Agradecer a los colegas congresistas que han dado sus aportes a este proyecto de ley, lo cual es importante, como ya lo han señalado los colegas. Un proyecto puede ser reformulado, de la misma manera fortalecido, y en estas circunstancias, presidente, solamente quiero descartar algunas versiones que habrían señalado que es demagogia hacer este proyecto de ley. No tiene nada de demagogia, más por el contrario, estamos buscando es sancionar, hacer extensivo lo que el gobierno a través del decreto de urgencia no ha tenido esa visión de poder incorporar a todos aquellos, a todas aquellas empresas que de alguna manera con conocimiento de causa se consorciaron, y dentro de la repartición de las ganancias, ahí sí eran unos, y luego cuando ya hay la responsabilidad penal, ahí no te conozco, vienen los argumentos que fueron los engañados, parecen pues una mujer engañada. Entonces eso no podríamos nosotros permitir de ninguna manera, buscando justificación, como así lo han dicho en la Comisión Lavallato muchos de los representantes de las empresas consorciadas que no sabían, que fueron sorprendidos, engañadas. Era lógico entender que sí tenían conocimiento. Yo no creo que solo la empresa
Odebrecht habría sido tan tontos, ¿no?, de pagar solo la coima y darles el 100% de la participación de las ganancias a sus empresas consorciadas. Ahí no habría sentido ni aplicación de lo que se ha manifestado. Presidente, también es necesario que quede claro, no sé, algunos vemos de una visión, creo, diferente. La corrupción se tiene que combatir a los pequeños, a los medianos y a los grandes. Aquí no podemos nosotros exceptuar, como eres corrupto pequeño, bueno, te dejamos en libertad para que sigas haciendo tus fechorías con los recursos del Estado. Y a los que son grandes, a ellos nomás hay que perseguir. No, presidente, tiene este Parlamento, vuelvo a insistir, tiene la gran responsabilidad de generar esperanza en el país, que vuelvan a creer en la clase política, y hay que ser claros y precisos. La población desconfía de los políticos, a todos nos meten en un mismo saco, creen que el Ejecutivo, el Legislativo tienen los mismos roles cuando son totalmente diferentes. Quienes tienen la responsabilidad de dirigir los destinos del país a través de las obras de inversión es el Ejecutivo, porque ellos deciden si va o no va una determinada obra, como lo hemos visto hace pocos el caso de Chincheros. ¿Quién decide? ¿El Congreso? No, decide el Ejecutivo. ¿Quiénes suscriben las adendas? Es los representantes del Ejecutivo. ¿Y cuál es nuestro rol fundamental? Fiscalizar, legislar y representar. Y dentro de estas funciones fiscalizadoras, lo que hemos podido advertir, los actos de corrupción que se dieron en estos 15 últimos años, de acuerdo a la versión de los mismos involucrados, donde han señalado que habrían coimeado a funcionarios para hacerse beneficiarios de las obras públicas que se habrían generado, como también de algunas APPs. Entonces, eso no puede continuar en este Parlamento. Todos tenemos el gran compromiso de cambiar esa mala práctica, de simplemente ser una mesa de partes, ver al Congreso tímido, miedoso de poder ejercer el rol que nos corresponde. Pues ahora estamos aquí, todas las bancadas que debo de entender estarán de acuerdo con este proyecto de ley, porque será un gran mensaje. ¿Queremos inversión? Por supuesto que sí. ¿Queremos que se continúen las obras? Claro que sí, pero de ninguna manera más actos de corrupción. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna otra participación? Solamente hacerles algunas precisiones. Lo primero es que ya estábamos trabajando con el equipo técnico. Se ha pedido al Ministerio de Justicia que nos informen respecto a los fondos que se van obteniendo producto del fideicomiso, que hasta el momento se va efectuando en las retenciones. También con ocasión de la presencia del superintendente de la SUNAT, el día de ayer en el Congreso se está pidiendo que nos detallen los embargos efectuados a las empresas vinculadas. He tomado nota, vamos a proceder también a solicitar el registro de contratistas, de acuerdo a lo señalado por el congresista del Castillo. Y por supuesto también esta relación de empresas que no estaban alcanzadas originalmente en el decreto de urgencia que el congresista Galarreta pidió hace bastante tiempo a la ministra de Justicia. Solamente para evitar cualquier tipo de suspicacia. Hay algunas cosas que son importantes que dejemos claro, ¿eh? Este decreto de urgencia fue publicado el 13 de febrero del 2017. Luego se le citó en 3 oportunidades al Premier. Entendemos que hubieran problemas y que finalmente el 18 de abril del 2017 el Premier junto con la ministra de Justicia y el ministro de Economía vinieron acá, y yo también recuerdo que se generó una serie de vacíos en las respuestas de ellos. De hecho, señalaron de que la norma era perfectible y que sí, que se había omitido algunos aspectos regular. En algún momento, algunos pensamos que de propia parte del Ejecutivo complementarían su decreto de urgencia a través de otro decreto de urgencia, pero en vista que no lo han hecho, tengo que felicitar evidentemente a la congresista Beteta por haberse comprometido con el tema y haber presentado este proyecto, que ya entra en el equipo técnico. He pedido el esfuerzo de que se dictamine para la próxima semana, ¿no? Incluyendo evidentemente los pedidos que se han sido puestos sobre la mesa el día de hoy, como el del congresista Becerril, que analicemos si es que este es el camino a través del cual se puede establecer algún tipo de limitación para que empresas que se han visto beneficiadas con utilidades ilícitas
tengan algún tipo de impedimento para la contratación de nuevas obras. He tomado nota también, congresista del Castillo, de la indicación que señalaba respecto a esto del Registro Nacional de Proveedores. No es un decreto legislativo, sí es en la Ley de Reconstrucción. Ahí se señaló de que los proveedores no necesitaban estar dentro del Registro Nacional de Proveedores, pero sí deberían haber presentado o deberían haber ingresado en el registro antes de la suscripción, solamente para hacer la precisión. En ese sentido, solamente informarles de que durante la semana vamos a trabajar mucho en este tema. Es un tema urgente porque y lo dijimos en el momento que vino el Premier, se nos están escapando de las manos algunas empresas que se están beneficiando con resultados ilícitos. Entonces, creo que tiene la urgencia que corresponde. En ese sentido, si tienen algún complemento que pudieran hacernos alcanzar, vamos a estar sumamente complacidos del mismo. Congresista Galarreta. Sí, muy breve, presidente. Solamente en lo comentado con el congresista Becerril, que sugirió un comentario importante e interesante el congresista del Castillo, que además coincido. Pero lo que se tiene que ver en el pedido del congresista Becerril, que entiendo que habría que ver si corresponde a esta norma específicamente, pero en todo caso habrá que trabajar o legislar al respecto, más está por el lado, presidente, a veces de las propias bases, ¿no? Porque claro, nosotros nadie está pensando en esas empresas extranjeras que son de cartón y que acá finalmente tienen más que una oficina con 2 personas y que subcontratan. Pero hay empresas en el mundo enormes, lo decía el señor Morelli en un artículo la vez pasada en un diario, Expreso creo, la forma de romper, como usando el término que usaba algún parlamentario, el club de Toby, pues, ¿no? Porque aquí, para participar en una obra, tienes que tener alguna de las grandes, entre comillas, ¿no? De las de acá. ¿Por qué? Porque tienen amigos en el poder, porque tienen amigos de ministros, de viceministros, porque primero estaban en los estudios de abogados, después terminaron siendo por el lado público y facilitan las cosas. No puede. Creo que lo que hay que orientar son a esas empresas de extranjeras, pero esas grandes empresas. O sea, el Perú ha crecido 8 puntos del PIB durante años. Y los gobiernos que han hecho, buscándose a las mismas amigas, o sea, nos miramos el ombligo entre nosotros a cada rato. Entonces yo creo que una opinión que es válida la del congresista del Castillo, pero nosotros nos referimos cuando decimos estas empresas no deberían contratar, y hay que ver la forma, sobre todo en el tema de la emergencia, ayudarlo más bien a De la Flor, que ha dicho que no quisiera contratar con esas empresas, buscar cuál es el mecanismo, y a partir de ahí pensar en empresas que no entiendo por qué no vendrían, si es rentable hacer una obra, las grandes empresas que construyen el mundo. Y hay países, el presidente su primer viaje fue a China. O sea, hay empresas chinas que construyen pues mucho más, puede salir más barato, pueden ser más interesadas, pero parece que no fue a buscar eso, sino fue a buscar otras cosas, ¿no? Otro tipo de inversión será en todo caso, en minería, pero hay empresas constructoras y a eso nos referíamos, solamente para dejar claro el comentario que coincido con el comentario de Jorge, pero nos referimos a esas empresas de gran magnitud. Muchas gracias, congresista Galarreta. Pasamos al siguiente tema de agenda. Se les indicó en la agenda que íbamos a tratar el tema de la reforma electoral. Quiero compartir con ustedes, señores congresistas, que durante la semana yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido tiempo de poder revisar el documento valioso que ha presentado el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral. Como consecuencia de la revisión de este documento, quiero compartir con ustedes que de hecho he llegado en lo personal a la conclusión que pensaba, y era de que el mismo contiene una gran cantidad de temas que van a generar una discusión profunda, importante, y que es esperada por toda la población. Tengo claro, y eso quería compartirlo con ustedes, tengo claro que el objetivo final de este trabajo es lograr un código electoral. Nos queda claro. Tan claro que esta Comisión de Constitución no dudó desde un primer momento en generar el grupo de trabajo de reforma o de revisión del reglamento interno, el de la revisión de decretos legislativos, el de la revisión de los decretos legislativos y por último el tema de la reforma electoral. Es de hecho una convicción de parte de esta mesa que el tema se inicie
y se profundice en el mismo. Sin embargo, también tengo que compartir con ustedes una preocupación natural, y es que nosotros estamos, y esto ya lo he conversado con varios de los miembros de esta comisión, estamos a un año de elecciones municipales o regionales. Si nosotros nos embarcamos en la discusión de un código electoral, me temo, tengo la sospecha, no tengo la seguridad por supuesto, pero sí tengo la sospecha de que pueden haber muchas normas que son necesarias para tener unas elecciones municipales adecuadas, a las cuales no llegaríamos a su modificación. En ese sentido, yo lo que quiero expresar, y quiero también abrir las opiniones que ustedes tengan, colegas, es que sin perder el objetivo fundamental que es el Código Electoral, nosotros tenemos que darle prioridad a algunas cosas. Y es evidente que la prioridad lo tiene todo aquello relacionado con la reforma electoral en virtud a temas de gobierno regional o gobiernos locales. En ese sentido, durante la semana, en algún momento pensé en proponerles llevar el tema a la Junta de Portavoces, para que con los portavoces podamos definir cuáles eran los temas más importantes que veríamos al inicio como paso o como primer paso de esta reforma electoral. Sin embargo, gracias a la asesoría técnica, después caigo en cuenta de que en realidad acá están representados todos los grupos parlamentarios y que son más bien los que están acá, los que están bastante más ligados al tema electoral, y por lo tanto les voy a solicitar que nos hagan llegar de manera escrita los temas que consideren cada uno de los grupos parlamentarios que ustedes representan, que son los temas más urgentes, más relevantes para poder afrontar las elecciones del próximo año. Reitero, esto en ningún momento significa que estamos dejando de lado el Código Electoral, que es el objetivo al que todos queremos llegar. Pero no podemos dejar de asumir la responsabilidad que tenemos de que estamos frente a unas elecciones locales, regionales muy cercanas. Vuelvo a reiterar el agradecimiento, la felicitación al grupo de trabajo por brindarnos este documento, que finalmente va a permitirnos orientar cada una de las discusiones que se vayan a generar. ¿Alguna intervención de los señores congresistas? Congresista Mulder. Presidente, pero no alcanzo a entender al final cuál es la propuesta suya. ¿Se va a discutir o no se va a discutir el Código Electoral? O en todo caso, lo que usted está proponiendo es que hagamos un esfuerzo de hacer una discusión más específica. O sea, porque tenemos una ley general de elecciones y tenemos una ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, vigentes, ¿no es cierto? Si lo que estamos buscando es que el tiempo no nos avasalle, quizá lo pertinente fuera modificar la ley en lugar de emitir todo un nuevo código. Porque claro, es bien complicado discutir un solo cuerpo de leyes de 400 artículos en una comisión y peor en el Pleno. Un solo artículo puede bloquear una discusión. Quizá entonces lo pertinente sería tomar 5 o 6, no sé el número, de las modificaciones sustantivas que se están planteando e introducirlas en la actual Ley General de Elecciones. Entonces eso permitiría que tuviéramos una discusión temática más focalizada. Pero no hacer nada sería un grave error. Y ya estamos entrando al mes de junio. Las elecciones van a ser en noviembre del 18. O sea, en la práctica, en octubre de este año ya debería estar oleado y sacramentado, porque serían 13 meses. Pero si vamos a esperar a que ya sea un año, ya va a ser mucho más complicado. Entonces, lo que usted está proponiendo, presidente, creo que debe arribar en una conclusión, porque no podemos quedarnos así. Y es claro de que este es un tema, pero hay otro tema que también está pendiente, que es el de la reforma política.
la que tiene que ver con la creación del Senado, con el tema de cómo se evalúa el tema del voto preferencial, lo que hemos propuesto algunos de que el voto no sea obligatorio. Bueno, distintas cosas ya de reforma política que también están pendientes. Entonces, la verdad, presidente, es que encima, con los mecanismos de semanas de representación, en realidad el Parlamento funciona pues 3 semanas al mes, ¿no? Y una semana en la que no funciona. Y entonces eso retrasa mucho las cosas, y si tenemos este tipo de urgencias, creo que habría que incluso replantear eso también, para tener sesiones más continuas. Y eso, presidente, debería fijarnos un cronograma que yo diría que en esta legislatura, antes del 28 de julio, por lo menos avancemos un tema que tenga que ver con modificaciones constitucionales. Pues ¿cómo vamos a hacer una reforma constitucional ya pasada esta legislatura? La segunda votación de esa reforma constitucional sería ya justo en el año de las elecciones. Si vamos a, por ejemplo, crear el Senado, se tiene que votar antes del 28 de julio de este año, para que pues, la segunda votación pueda ser en diciembre, y ya está. O puede ser antes de diciembre, la podemos hacer en agosto. Una votación se puede hacer el 27 de julio y la segunda votación se puede hacer el 3 de agosto. Porque son 2 legislaturas, ¿no es cierto? Pero si no estamos ni siquiera abordando el tema, ¿qué otra modificación constitucional tenemos? Hay varias. Entonces, presidente, está en su cancha. Usted es el que tiene que promover esto y tiene que conducir esto y tiene que hacer que el concurso de los parlamentarios se adecúe específicamente a estos fines para lo que queda del mes de junio, que es, creo, ya ponernos un poco la soga al cuello si es que no lo hacemos. Sí, solamente antes de dar la palabra para precisar algunos puntos. En efecto, congresista Müller. Sí, en efecto, solamente para precisar la inquietud que me estaba alcanzando. Lo que he propuesto es que tengamos claro que el objetivo es un código electoral. Pero el código electoral nosotros, siendo realistas, ustedes que tienen mucho más experiencia en el Congreso que algunos de nosotros, no lo vamos a poder lograr ni en las 3 o 4 semanas que nos quedan en esta presidencia, ni incluso en el año que queda. Porque estamos hablando, como usted ha dicho, congresista Mulder, de más de 450 artículos. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es que sin perder el objetivo, que llegará el momento en el cual, una vez modificadas las normas, nos permita unificarlas en el código, nosotros afrontemos nuestra responsabilidad el día de hoy. Y nuestra responsabilidad es legislar respecto a aquellos puntos que son indispensables para llevar unas elecciones locales y regionales adecuadas. Bajo esa lógica, coincido con lo que está diciendo, en el sentido de que, por lo menos en lo que va a quedar de estas 3 o 4 semanas bajo esta presidencia, lo que les vamos a traer son predictámenes respecto de temas puntuales, de leyes vigentes, para que luego las siguientes presidencias continúen privilegiando el tema electoral y se llegue en algún momento a concebir el código electoral correspondiente. Y por supuesto, no cabe ni la menor duda de que si es que nosotros observamos que necesitamos más tiempo, no vamos a dudar, como lo hicimos en el caso de los decretos legislativos, de llamarlos a sesiones extraordinarias, porque así lo amerita el tema correspondiente. Congresista Costa. Presidente, nosotros también creemos que es fundamental que avancemos en la reforma política y electoral. Y entendemos que, digamos, esto opera a nivel de reformas legales y reformas constitucionales. En cuanto a las reformas legales, nosotros consideramos que el grupo de trabajo ha avanzado muchísimo, es decir, ha trabajado 8 meses y tiene un insumo principal, creo, para la discusión. A nosotros nos parece que en 5 meses, si el plazo es octubre, en 5 meses, de mayo a octubre, tenemos tiempo suficiente para cerrar, porque ya hay un acuerdo básico. Me imagino que igual se puede seguir discutiendo y seguir haciendo ajustes, pero no es que estamos comenzando la discusión, estamos, digamos... Por eso digo, primero refiriéndome a las legales, ¿no? De repente por cuerdas separadas se puede seguir el camino de la reforma constitucional también.
y ahí de repente para ver el tema de reforma constitucional tendríamos que pedirle a un grupo de trabajo que pueda armar un paquete. Pero digo, lo que ya tenemos es la reforma legal con el Código Electoral. Entonces a nosotros sí nos parece que sería posible en 5 meses, presidente, haciendo un esfuerzo redoblado, cerrar ese tema sin menoscabo de que se pueda ver. Me parece que es menos urgente el tema de las reformas constitucionales porque, digamos, eso no afecta a las elecciones regionales y municipales, en principio, ¿no es cierto? El Senado no le afecta, el voto preferencial tampoco, salvo que hubieran cuestiones que tuvieran que ver con gobiernos regionales y municipales. Habíamos hablado en la necesidad de hacer una revisión del tema de la descentralización, ¿no es cierto? Podría ser, pero quizá de cara a las elecciones del próximo año lo que necesitamos es el Código Electoral y me parece que cinco meses para eso sería suficiente de parte nuestra. Me pide una interrupción, colega Becerril. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Solamente para decir que no son 5 meses, presidente, colega. Estamos 23 de mayo, mayo ya se fue. Nos queda junio, julio no hay legislatura, julio receso parlamentario, hasta 15 de agosto. 30, 45 días nos queda nada más, no 5 meses, presidente. Eso quería simplemente corroborar. Gracias. Congresista Costa, para que concluya. He concluido, presidente. Gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidente. Primero para saludar la propuesta general que usted, como bien lo ha dicho, congresista Mulder, es quien debe traernos a la comisión. Creo que no solamente es un tema, y es bastante, como lo han dicho, el tema de plazos, o sea, eso es verdad. Es decir, hay un importante documento que ya es un trabajo que permite tenerlo como un avance dentro de lo que son los temas legales, ¿no? La reforma política es un tema más amplio. Lo que creo, y fue tal vez una idea inicial que creo que lo había conversado y que entiendo que lo podemos trasladar acá a la propia comisión, como usted muy bien lo ha señalado, acá están todos los grupos políticos, pero creo que este informe, este documento trabajado y avanzado bastante, lo que tiene que verse también es la posibilidad que los grupos políticos podamos revisarlo y podamos intercambiar opiniones entre los demás voceros. Es decir, nuestros representantes que han hecho un gran trabajo ya han elevado un documento a la Comisión de Constitución. Ahora, tenemos dos caminos, ¿no? O el empezar el debate de artículo por artículo en la Comisión de Constitución, o tener un mínimo, que creo que esa era la idea, no necesariamente llevarlo a la Junta de Portavoces, como usted muy bien lo ha explicado, sino los que somos, los que somos miembros de esta comisión, no necesariamente en sesión, los voceros, los diferentes grupos, ir viendo el documento, porque una cosa es que acá en la comisión tengamos opiniones y otra cosa es que los grupos ya políticos, o sea, las diferentes bancadas que son 6, estén de acuerdo con el 100% del documento, con el 50% coherente. Entonces, hay dos caminos, como digo, o acá nos pasamos, yo no creo que, como bien lo ha dicho congresista Becerril, son 45 días, 50, unos días más, unos días menos. Pero yo creo que el primer tema, presidente, importante, lo cual yo ya felicito, es que pase lo que pase, esta gestión ya tiene el documento base de la reforma del Código Electoral. O sea, es un informe importante, llámenle insumo, llámenle predictamen, pero es un documento importantísimo. Ese documento base debe permitir, por eso repito, y hay dos caminos. Uno, en estos meses que quedan, que es un mes y medio o unas 3, 4 semanas, para que justamente los representantes de todas las bancadas, no acá en la sesión, porque en la sesión van a avanzar otros temas, ir viendo cuáles son los temas de mayor consenso. O sea, porque yo creo que deberíamos ir viendo cómo vamos ahorrando un camino para que la próxima comisión empiece con un debate que va a ser largo, pero ya tienes avanzado qué es lo que piensa Peruanos por el Cambio, ¿no? Porque, o sea, con todo cariño, Gilbert ha sido parte de su grupo, pero obviamente su bancada va a tener que evaluarlo y va a decir, estoy de acuerdo con todo lo que, con el 100% de lo que ha planteado el congresista Gilbert, el congresista fulanito, quien fuese. Entonces, la instancia que corresponde ahora a una reforma de esa magnitud es que los grupos políticos digan, ok, este es el trabajo importantísimo, está listo para empezar
aprobarlo, avanzarlo. Entonces, un mínimo de consenso político de los grupos creo sería bueno. Lo segundo, presidente, es que, como bien destaca usted, ¿y qué hacemos en estas 3 semanas? Bueno, hay un proceso electoral que es el 2018, que va a permitir y por supuesto que hay cambios que hacer. Están las normas que se aprobaron justamente por apresurados, ¿no? que complicaron el tema de las dádivas, pero hay otros temas más, de los plazos, etcétera, que el propio subgrupo hasta el subgrupo podría indicarnos justamente, porque han estado más empapados del tema, lo más urgente para este 2018 es esto. Y presidente, repito, o sea, yo de por sí, no solamente saludar al subgrupo, sino a usted, porque esta gestión, o sea, su gestión, al final de 3-4 semanas que falta, vamos avanzando en ordinarias y extraordinarias para corregir la norma que permita que venga un proceso electoral regional, municipal, tranquilo, ordenado, con reglas claras, pero además está dejándonos el documento base de la reforma al Código Electoral, que ya pueden los grupos políticos haber mirado un poco más a detalle y después en la Comisión ya de Constitución empezar el debate artículo por artículo. Y creo que esa forma va a ser mucho más rápido, como decía el congresista Mulder. Cuando esto llegue al Pleno, no es que las bancadas recién se van a enterar que el artículo 414 dice tal. No, un ratito, ya las bancadas tienen que estar claros para no demorarnos 2 años en el Pleno, sino ir con consensos de los grupos a avanzar un poco más la reforma ya en el Pleno. Pero antes de esa instancia, primero es la instancia acá. Entonces, creo que sugiero y comparto esa opinión que usted ha señalado en la línea de lo que el congresista Mulder ha dicho. Vayamos y creo que su grupo va a ser de gran aporte cuando nos pueda decir, si esa es la línea, estas son las 7, 8 temas que hay que verlos ya. Mientras los grupos políticos van tomando y haciendo suyo el documento base de la reforma del Código, ahorita termino, y como le digo, y empezamos cuando venga la siguiente sesión de Constitución. O sea, yo me parece que es lo más ordenado. Pido una interrupción al congresista Castro, usted me permite. Congresista Castro.